Dormía en la parte trasera de mi camioneta F-150 cuando el oficial Valdez golpeó mi ventana a las 2 de la madrugada. El sonido me sacudió y, por un segundo, olvidé dónde estaba. El estacionamiento de Walmart. Martes por la noche, o quizá ya era miércoles por la mañana. Cuando estás sin hogar, los días se mezclan como acuarelas bajo la lluvia. Licencia y registro, dijo, apuntando su linterna a través del vidrio empañado. Veía mi propio aliento en el frío aire del desierto de Arizona mientras buscaba mi billetera. La espalda me dolía por dormir sobre la plataforma metálica de la camioneta con solo un saco de dormir y una vieja manta de mudanza para dar un poco de comodidad. Esta era mi vida ahora, a los 49 años. Yo, Dale Hutchinson, antes un empresario exitoso, reducido a esquivar policías y multas de estacionamiento. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Le entregué mis documentos pensando que era solo otra infracción que no podría pagar. La tercera de esta semana, quizá la cuarta. El oficial Valdez parecía joven, tal vez unos 35 años, con unos ojos amables que parecían disculparse por despertarme. Caminó hacia su patrulla y lo observé por el espejo lateral mientras tecleaba en su computadora. Procedimiento estándar. Ya había pasado por este baile antes, pero algo cambió. Lo vi inclinarse hacia adelante, entornar los ojos hacia la pantalla. Escribió algo más, esperó y de pronto se irguió. Incluso a unos 50 pies de distancia, pude ver cómo todo su semblante cambiaba. Habló por la radio en un tono rápido y urgente. Luego regresó a mi camioneta, pero esta vez su mano descansaba sobre su arma. Señor Hutchinson, necesito que salga del vehículo lentamente, dijo. Su voz era distinta ahora, cuidadosa, alerta. Mantenga las manos donde pueda verlas. Mi corazón empezó a acelerarse. Oficial, ¿qué ocurre? Es solo una infracción de estacionamiento. Muevo la camioneta ahora mismo. Señor, por favor salga del vehículo. Su linterna ya no apuntaba a mi rostro, sino a mi pecho, siguiendo cada uno de mis movimientos. Me bajé, con las articulaciones rígidas por el frío, las manos ligeramente levantadas. ¿Qué está pasando? El oficial Valdez me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era miedo mezclado con confusión, como si hubiera tropezado con algo muy por encima de su nivel de autoridad. Señor Hutchinson, cuando revisé su licencia apareció algo. Hay una alerta federal en su archivo desde 1987. ¿1987? Eso fue hace 37 años. Yo tenía 17. Me mostró la pantalla de su patrulla, girándola para que la viera. Allí estaba, en letras rojas que parecían palpitar con urgencia, bandera federal. Notificación obligatoria al Departamento de Seguridad Nacional. Sujeto de interés. Fecha del archivo, 15 de agosto de 1987. El Departamento de Seguridad Nacional solicita su ubicación exacta, continuó. Ya vienen en camino. Señor, necesito que se siente en la acera y no se mueva. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba esa pantalla. De pronto, la fecha encajó en mi memoria. 15 de agosto de 1987. El día en que mi tío Roy murió en aquel accidente automovilístico. El mismo tío que me dejó su vieja camioneta Chevy. La camioneta con la que inicié mi negocio de jardinería. Pero el tío Roy siempre había sido reservado sobre su trabajo, desviando preguntas con bromas sobre trámites gubernamentales. Mientras estaba sentado en esa fría acera, mirando al oficial Valdez caminar de un lado a otro con nerviosismo mientras esperábamos a quien fuera que venía, una sola idea me consumía. ¿En qué estaba metido el tío Roy? Y aún más inquietante, ¿por qué mi suegro, Gordon Puitt, pareció tan satisfecho cuando supo de mi relación con Roy durante una cena familiar años atrás? Sobrino de Roy Hutchinson, murmuró en aquel entonces a su hijo Travis, pensando que yo no lo escuchaba. Eso lo explica todo. 20 minutos después,
una Suburban negra con placas gubernamentales entró al estacionamiento. Sin sirenas, sin dramatismo, solo la silenciosa llegada de algo serio. La agente Deborah Kincaid bajó del vehículo, su placa reflejando la luz del poste mientras se acercaba. Era pura profesionalidad con su traje oscuro, incluso a las 2 de la madrugada. —¿Dale Hutchinson? —preguntó, aunque estaba claro que ya sabía la respuesta. Hijo de Leonard Hutchinson. Sobrino de Roy Hutchinson. —Sí, señora. Me estudió por un momento. Este hombre de mediana edad con la ropa arrugada que había estado durmiendo en su camioneta. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Señor Hutchinson, hemos estado buscándolo durante mucho tiempo. Su tío dejó algo antes de morir. Algo de importancia nacional. Y creo que la razón por la que usted está durmiendo en este estacionamiento en lugar de en su casa tiene todo que ver con lo que él descubrió hace 37 años. Sacó una tablet, deslizó varias pantallas y me mostró una fotografía. Era mi tío Roy con uniforme militar, parado junto a hombres que no reconocía. Pero al fondo, apenas visible pero sin duda presente, estaba un Gordon Pwitt mucho más joven. Su suegro no es solo un banquero retirado, señor Hutchinson. Y su tío no murió en un accidente. La alerta en su archivo fue puesta para protegerlo, para avisarnos si alguien intentaba destruir su vida de la misma manera en que destruyeron la de él. Parece que esa protección llega 37 años tarde. Pero ha llegado. Todo mi cuerpo se enfrió, y no por el aire nocturno del desierto. Todo ahora tenía sentido. La hostilidad inmediata de Gordon cuando supo quién era mi tío. La destrucción sistemática de mi negocio. Su obsesión por separarme de su hija. No estaba protegiendo su estatus social. Estaba protegiendo un secreto por el que mi tío había muerto intentando exponer. Señor Hutchinson, dijo la agente Kincaid ayudándome a ponerme de pie. Necesitamos hablar sobre lo que realmente ocurrió en 1987 y por qué Gordon Pwitt ha pasado el último año asegurándose de que usted terminara sin nada y sin nadie a quien acudir. Creía que si lo destruía por completo, si lo quebraba lo suficiente, usted jamás descubriría lo que su tío dejó atrás. Se equivocó. 6 meses antes, yo estaba viviendo el sueño americano. O al menos eso creía. Mi empresa de jardinería, Green Valley Landscapes, tenía 12 empleados y contratos con la mitad de las propiedades comerciales de Tucson. La había construido desde cero, empezando con solo una podadora manual y una vieja Chevy cuando tenía 29 años. 20 años de jornadas de 16 horas, trabajando bajo veranos de 40 grados y los inviernos helados del desierto, finalmente habían dado frutos. Tenía reputación de ser el jardinero más confiable de la ciudad, el hombre que cumplía cuando decía que lo haría y que entregaba calidad siempre. Mi esposa, Renata, y yo llevábamos 24 años casados. Habíamos criado a 2 hijos maravillosos en nuestra casa de 4 habitaciones en las colinas de Catalina, con esas paredes blancas de estuco y el techo de tejas rojas que gritaban familia de clase media acomodada de Arizona. Austin tenía 22 años, terminando su licenciatura en negocios en Arizona State, y Brianne tenía 19, en su segundo año de enfermería. Eran buenos chicos, inteligentes y trabajadores, todo lo que un padre podría desear. Pero siempre hubo tensión con la familia de Renata. Desde el primer día, Gordon Pwitt dejó claro que yo no era lo que había imaginado para su única hija. «¿Un jardinero?», dijo la primera vez que Renata me presentó en su club de campo. Miró mis manos callosas al estrecharnos y vi cómo calculaba mentalmente mi valor y cómo me encontraba insuficiente. ¡Qué interesante! Gordon era la vieja élite de Scottsdale, del tipo de hombre que llevaba polos que costaban más de lo que mis trabajadores ganaban en un día. Había sido vicepresidente senior en Desert Financial Bank durante 30 años, moviendo dinero como piezas de ajedrez mientras tipos como yo movíamos tierra y plantábamos árboles. Su esposa, Marlene, era peor a su manera, con su sonrisa falsa y sus constantes recordatorios de lo que Renata podría haber tenido. El hijo del Dr. Brennan acaba de comprar una casa en Paradise Valley, decía Marlene en las cenas familiares, pasándome el espárrago con una elegancia ensayada.
8.000 pies cuadrados. Su práctica de cardiología va tan bien. ¿Recuerdas cuando te llevó al baile de graduación, Renata? Aprendí a desconectarme con los años, concentrándome en cortar mi bistec mientras Gordon daba su sermón semanal sobre carteras de inversión y predicciones del mercado. Travis, el hermano menor de Renata, sonreía desde el otro lado de la mesa, disfrutando del espectáculo. Había heredado la arrogancia de su padre junto con su empresa de desarrollo inmobiliario, otro regalo que cayó en su regazo sin una sola ampolla ni gota de sudor. Papá construyó algo desde la nada, decía Austin, defendiéndome con la lealtad feroz de un hijo que había pasado veranos trabajando conmigo en las cuadrillas. Tiene a 12 empleados. Es un creador de empleos. Cualquiera puede cortar césped, Austin, respondía Gordon, girando su copa de vino. Se necesita visión para construir verdadera riqueza. Tu padre trabaja en su negocio, no en su crecimiento. Hay un límite para lo lejos que puede llegar un hombre con trabajo manual. Pero yo tenía mi orgullo. Cada propiedad comercial que mantenía, cada césped perfectamente podado y cada seto recortado con precisión representaban algo que había ganado con mis propias manos. Sin herencias, sin conexiones familiares, sin la red de viejos amigos influyentes. Solo Dale Hutchinson y su disposición a trabajar más duro que todos los demás. Renata solía defenderme también. Al menos en los primeros años. Dale es un buen hombre, papá, decía. Cuida de su familia, ¿no es eso lo que importa? Una cosa es cuidar a una familia y otra es darle la vida que merece, respondía Gordon, con sus ojos grises fríos como enero. Podrías haber tenido mucho más, cariño. Lo extraño era que nuestra vida era buena. Íbamos de vacaciones a San Diego cada verano, teníamos 2 autos confiables en el garaje y nunca nos preocupábamos por pagar las cuentas. Entrené al equipo de béisbol infantil de Austin durante 10 años y nunca me perdí un recital de danza de Brianne. Teníamos amigos, parrilladas los fines de semana, noches de cita en restaurantes locales donde los dueños nos conocían por nombre. Era una vida real, sólida, construida con trabajo honesto. Pero Gordon había plantado semillas de duda en la mente de Renata, regándolas con comentarios constantes sobre lo que se estaba perdiendo. Cada reunión familiar se convirtió en un ejercicio de humillación sutil. Me presentaba a sus amigos del club de golf como el esposo de Renata. Él hace trabajo de jardinería, del mismo modo en que mencionarías que alguien tenía un problema de bebida. Marlene me sentaba en el extremo de la mesa en las cenas festivas, colocándome físicamente en la periferia de su familia. El último día normal de mi vida fue un jueves de marzo. Acababa de cerrar un contrato para mantener los jardines de un nuevo complejo médico, el trato más grande de toda mi carrera. Llegué a casa con champán, listo para celebrar. En cambio, encontré a Renata sentada en la mesa de la cocina con sus padres, papeles esparcidos frente a ella. Gordon levantó la vista con algo que nunca le había visto en los ojos antes. Victoria. Dale, dijo Renata, con una voz extraña y formal. Tenemos que hablar sobre nuestro futuro. Todo empezó a desmoronarse el día en que Gordon se retiró de su puesto como vicepresidente senior del Desert Financial Bank. Se suponía que sería una celebración. Sus años dorados por fin comenzaban después de 4 décadas moviendo dinero por la economía del desierto. Pero la jubilación le dio algo peligroso: tiempo y propósito. Un propósito enfocado por completo en arreglar la vida de su hija. Comenzó a aparecer cada mañana en la oficina inmobiliaria de Renata con café y veneno. Tienes 47 años, viviendo muy por debajo de tu potencial, le decía mientras revisaba sus listados. Mira estas propiedades que estás mostrando. Casas iniciales y unidades de alquiler. Deberías estar vendiendo mansiones en Paradise Valley, no casas de 3 habitaciones en Tempe. El sabotaje empezó de manera sutil. Primero, Travis me llamó a su oficina en el centro de Phoenix. Era dueño de 7 centros comerciales en todo el valle, y Green Valley Landscapes mantenía todos ellos. Representaban el 30% de mis ingresos anuales. Dinero estable, seguro. Dale, nada personal,
dijo sin mirarme mientras deslizaba la notificación de terminación sobre su escritorio de vidrio. Encontré una empresa que puede hacerlo por 20% menos, ¿entiendes? Es solo negocios. 20% menos. Me puse de pie sabiendo exactamente de qué se trataba. Travis, hemos trabajado juntos por 8 años. Mis muchachos conocen cada cabezal de riego de tus propiedades. Decisión tomada, dijo, ya revisando su teléfono. Empiezan el lunes. Perdí $300,000 en contratos anuales en una sola conversación. Pero ese fue solo el primer movimiento. Las conexiones bancarias de Gordon eran profundas, y en 2 semanas mi línea de crédito comercial fue congelada para una revisión de rutina. Desert Financial Bank había sido mi prestamista durante 15 años. Nunca me había atrasado con un pago. Un historial perfecto. No entiendo, le dije al gerente de la sucursal. Tengo que pagar nómina el viernes. Estas revisiones son procedimientos estándar, señor Hutchinson. Deberían resolverse en 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. Yo tenía 12 empleados que dependían de esos cheques, familias que alimentar. Vacié mis ahorros personales para cubrir 2 nóminas. Maxicé las tarjetas de crédito para la tercera. Pero para la 4ª semana tuve que empezar a despedir gente. Miguel, lo siento mucho, le dije a mi capataz, que había estado conmigo 8 años. En cuanto se arregle este lío bancario, eres mi primera llamada. No es su culpa, jefe, dijo. Pero vi la preocupación en sus ojos. Tenía 3 hijos y una hipoteca. Mientras tanto, Gordon trabajaba en Renata con precisión quirúrgica. Le llevaba listados de casas de $1 millón, mencionando casualmente cómo su amiga Jennifer acababa de casarse con un desarrollador comercial. ¿Recuerdas a Nathan Balcott del club de campo?, decía. Su empresa de construcción acaba de obtener el contrato de expansión del aeropuerto. Preguntó por ti el otro día. Recién divorciado, ¿sabes? Renata empezó a llegar más tarde a casa, saltarse las cenas, evitar las conversaciones. Dejó de usar su anillo de bodas, afirmando que le estorbaba para escribir. Cuando la confronté, se volvió fría. Quizá papá tiene razón, dijo. He estado pensando en esto por años. Dale. Eres un buen hombre, pero nunca serás lo suficientemente bueno para esta familia. Mira a nuestros amigos. Mira sus vidas. Estamos estancados en el mismo lugar de hace 10 años. ¿Estancados? Estamos criando a 2 grandes hijos, somos dueños de nuestra casa, vamos de vacaciones. ¿Qué más quieres? Más, respondió simplemente. Quiero más. Los papeles de divorcio se presentaron 2 semanas después. El acuerdo prenupcial que Gordon había insistido en hacer firmar antes de nuestra boda era inamovible. Él había pagado al abogado en aquel entonces, diciéndome que era solo un movimiento inteligente para proteger a ambas partes. Ahora entendía que había sido una trampa colocada 24 años atrás, esperando para activarse. Sin mis ingresos comerciales y con mi crédito congelado, no podía pagar un buen abogado. Renata obtuvo la casa, ambos autos y la custodia principal. A mí me dieron 72 horas para mudarme y derechos de visita supervisada que el amigo abogado de Gordon se aseguró de que fueran humillantes en sus restricciones. Papá, ¿por qué no puedes simplemente volver a casa? Papá, ¿por qué no puedes simplemente volver a casa?, preguntó Brianne durante una de nuestras visitas a la cafetería. Renata esperaba en el auto afuera. Es complicado, cariño. Tu mamá y yo solo necesitamos un poco de espacio. Pero Gordon no había terminado. Se aseguró de que cada propietario comercial en su red supiera que Green Valley Landscapes era poco confiable y que estaba teniendo dificultades financieras. Mis contratos restantes se evaporaron. En 4 meses, pasé de ser un empresario exitoso a dormir en mi camioneta, ducharme en la IMCA y moverme entre estacionamientos para evitar la atención policial. La humillación final llegó cuando confronté a Gordon afuera de su club de campo. Tú hiciste esto, le dije. Destruiste mi vida.
Ni siquiera fingió negarlo. Te dije hace 24 años que nunca serías lo suficientemente bueno para mi hija. Algunos hombres están destinados a ascender, dale. Otros están destinados a mantener sus jardines. Debiste quedarte en tu lugar. ¿Mi lugar? Pregunté, sintiendo que la rabia me ardía en el pecho. Construí un negocio. Crié una familia. Tú jugaste en la tierra, dijo, ajustándose el guante de golf. Y ahora estás donde perteneces, en la cuneta. Aquella noche, en el estacionamiento de Walmart, cuando el oficial Valdez revisó mi licencia, esperaba otra multa que no podría pagar, quizá incluso tiempo en la cárcel por las infracciones acumuladas. Estaba listo para rendirme por completo. 3 semanas antes, me había sentado en mi camioneta con el viejo revólver de mi padre en el regazo, preguntándome si todos estarían mejor sin mí. Lo único que me detuvo fue imaginar a Austin y Brianne enterándose de que su padre había renunciado a ellos. Pero cuando Valdez mencionó la alerta federal de 1987, algo encajó en mi memoria como una llave girando en una cerradura oxidada. ¿1987? Pregunté, mientras mi mente corría entre recuerdos viejos. Oficial, yo tenía 17 en 1987. Ni siquiera había tenido una multa de velocidad antes de este año. Valdez miró de nuevo su computadora, desplazándose por información que yo no podía ver. Señor, esta alerta está vinculada a un tal Roy Hutchinson. ¿Relación? Mi tío Roy. El nombre me golpeó como agua helada. Había muerto en agosto de 1987, dejándome su vieja camioneta Chevy, la misma que usé para comenzar mi negocio de jardinería. Pero el tío Roy siempre había sido misterioso respecto a su trabajo, desviando preguntas con comentarios vagos sobre servir al país de maneras que la mayoría no entendería. Era mi tío, dije lentamente, sintiendo que piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía empezaban a encajar. Murió en un accidente automovilístico ese año. Vehículo único. Se estrelló contra un árbol en un camino recto. Señor Hutchinson, necesito hacer una llamada, dijo Valdez, alejándose de mi camioneta pero manteniéndome a la vista. Lo observé hablar con urgencia por teléfono, gesticulando mientras explicaba algo. 20 minutos después, llegó la Suburban negra. La agente Deborah Concaid no se parecía en nada a los agentes federales que se ven en las películas. Era tranquila, meticulosa y me trató con un respeto inesperado pese a mis circunstancias. Dale Hutchinson. Soy la agente Concaid del Departamento de Seguridad Nacional. Hemos estado buscando al pariente más cercano de Roy Hutchinson durante 37 años. Sacó una tablet, ingresó contraseñas y navegó por pantallas protegidas. Su tío no era simplemente inteligencia militar, señor Hutchinson. Formaba parte de una operación clasificada que descubrió una importante red de espías soviéticos operando a través de instituciones financieras estadounidenses en los años 80. ¿Espías soviéticos en Arizona? No solo en Arizona. En todo el país. Usaban bancos para lavar dinero y robar inteligencia financiera. Su tío identificó la red, documentó todo. Estaba a 2 días de testificar ante un gran jurado federal cuando murió en ese accidente. Me entregó la tablet, mostrando documentos desclasificados con gruesas líneas negras de redacción. Lo que quedaba visible me heló la sangre. Fotografías de ejecutivos bancarios reuniéndose con operativos soviéticos conocidos, registros financieros con transferencias sospechosas, y allí, en una lista de colaboradores sospechosos pero nunca probados, un nombre saltó de la pantalla. Garrett Puitt, el padre de Gordon. Su tío murió antes de poder testificar, explicó la agente Concaid. Pero era inteligente. Sabía que podían ir tras él, así que escondió evidencia en algún lugar. La alerta en su archivo era para avisarnos si algún miembro de su familia aparecía en el sistema, especialmente si estaba en una situación de vulnerabilidad. La teoría era que si la red seguía activa, podrían intentar neutralizar cualquier amenaza potencial. ¿Cree que Gordon sabía todo esto?, pregunté, aunque la respuesta ya tomaba forma en mi mente.
Señor Hutchinson, ¿cuándo supo Gordon Puyt por primera vez que usted era sobrino de Roy Hutchinson? Pensé, recordando una cena 5 años después de nuestra boda. El padre de Gordon, Garrett, aún vivía entonces, ya en sus 80. Cuando Renata mencionó que mi tío me había dejado mi primera camioneta, Garrett se puso pálido. ¿Roy Hutchinson de Fort Bucca?, había preguntado. Cuando lo confirmé, susurró algo urgente a Gordon, quien empezó a mirarme de manera diferente desde ese momento. Hace unos 19 años, dije finalmente. Su padre aún vivía. Ambos actuaron de manera extraña cuando se enteraron. La agente Concaid asintió, como si eso confirmara una pieza clave. Creemos que Gordon pasó años tratando de averiguar qué sabía usted o qué pudo haberle dejado Roy. Cuando no encontró nada, decidió destruirlo en su lugar. Asegurarse de que nunca estuviera en posición de descubrir nada. Pero yo no sé nada. El tío Roy nunca me contó nada de esto. Eso es lo que necesitamos averiguar. Su tío era un experto en ocultar cosas a simple vista. Le dejó su camioneta por una razón. Pero hay algo más. Algo que escondió y que nunca hemos podido encontrar. Creemos que la reciente escalada de Gordon, esta destrucción sistemática de su vida, significa que él cree que usted está cerca de encontrarlo, incluso si usted no lo sabe. Se puso de pie y me extendió la mano. Señor Hutchinson, necesitamos su ayuda. Ayúdenos a encontrar lo que su tío ocultó, y nosotros lo ayudaremos a recuperar su vida. Más importante aún, expondremos lo que Gordon Puyt y su familia han ocultado durante 40 años. Por primera vez en 6 meses, sentí algo distinto a la desesperación. Era propósito mezclado con la creciente revelación de que mi tío había intentado protegerme desde más allá de la tumba. A la mañana siguiente, la agente Concaid y yo condujimos a la casa de mi padre en Phoenix. Papá vivía en la misma casa estilo rancho en la que crecí, aún manteniéndola perfectamente a pesar de tener 74 años. Había guardado las pertenencias del tío Roy todos estos años, cajas apiladas en el garaje que nunca me había molestado en revisar. Roy estaba paranoico esos últimos meses, dijo mi padre, sacando cajas polvorientas de unas estanterías metálicas. Decía que alguien lo seguía, que le intervenía en el teléfono. Pensé que era el estrés de su trabajo gubernamental. Pasamos 3 horas revisando todo. Uniformes militares, viejas fotografías, cartas de sus días en el ejército. Luego, en un destartalado baúl militar, la agente Concaid encontró algo extraño. El fondo parecía demasiado poco profundo comparado con la profundidad exterior. «Hay un fondo falso aquí», dijo, pasando los dedos por los bordes. Presionó una esquina y un panel se levantó, revelando un compartimento oculto. Dentro había diapositivas de microficha, del tipo que usaban las bibliotecas antiguas, junto con un cuaderno de cuero envuelto en plástico. La agente Concaid levantó la primera microficha hacia la luz. Incluso desde donde estaba, podía ver que eran documentos bancarios. «Esto es», murmuró la agente, con su compostura profesional empezando a resquebrajarse. «Tu tío documentó absolutamente todo. Transferencias financieras, notas de reuniones, fotografías». Instaló un lector portátil de microfichas que llevaba en su vehículo y nos acurrucamos alrededor de él en la cocina de mi padre. Los documentos eran demoledores. Garrett Puyt no solo había sido un colaborador sospechoso. Había sido una pieza clave, usando su puesto en Desert Financial Bank para mover dinero soviético a través de negocios legítimos. Las cantidades eran asombrosas, millones de dólares fluyendo por cuentas que financiaban operaciones de inteligencia en todo el suroeste. Luego me mostró una fotografía de 1986 que lo aclaró todo. Mostraba a un joven Gordon Puyt, probablemente de unos 30 años, estrechando la mano de un hombre que la agente Concaid identificó como Dmitry Bulov, un conocido oficial de inteligencia soviético. Al fondo, observándolo con aprobación, estaba Garrett Puyt. Otra foto mostraba a Gordon en una conferencia bancaria en Ciudad de México, intercambiando maletines con el mismo hombre. Gordon no solo estaba protegiendo la reputación de su padre,
explicó la agente Concaid. Era un participante activo. Cuando su padre se retiró, Gordon tomó el control de la red, modernizándola para la era postsoviética. Pasaron del espionaje al lavado de dinero para oligarcas rusos. El diario contenía notas escritas a mano por mi tío, observaciones detalladas sobre las actividades de la familia Puig. Una entrada de julio de 1987 sobresalía. Saben que estoy tras ellos. Garrett Puig llamó a mi oficial al mando para intentar que me transfirieran. He hecho copias de todo. Si algo me pasa, mi sobrino Dale heredará más que mi camioneta. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tome décadas. Tenemos que movernos rápido, dijo la agente Concaid, ya al teléfono. Si Gordon destruyó tu vida de manera tan sistemática, significa que todavía está protegiendo operaciones activas. En 4 horas, agentes federales tenían órdenes de cateo para las casas, oficinas y registros bancarios de Gordon. Observé desde el vehículo de la agente Concaid mientras allanaban su mansión en Scottsdale. Sacaron a Gordon esposado, su rostro una mezcla de shock y furia. Cuando me vio, su expresión cambió a puro odio. «Tú lo sabías», gritó mientras lo subían al vehículo federal. «Siempre lo supiste». «No, Gordon», respondí. «Yo no sabía nada. Destruiste mi vida por tu paranoia. Creaste tu propia caída». La investigación explotó a partir de ahí. El imperio inmobiliario de Travis estaba construido con dinero lavado. La junta ejecutiva de Desert Financial Bank estaba comprometida. 40 años de crímenes financieros se desmoronaron en cuestión de semanas. El gobierno federal encontró más de $300 millones en cuentas ocultas, propiedades compradas con fondos ilegales y una red que se extendía desde Phoenix hasta Moscú. Mi teléfono sonó mientras veíamos a los agentes del FBI sacar cajas de la casa de Gordon. Era Austin. «Papá, ¿qué está pasando?» «Mamá está histérica. Hay agentes federales en la casa de los abuelos. Las noticias dicen algo sobre lavado de dinero ruso. Dicen que tú estás involucrado. No de la manera en que creen, hijo. Tu abuelo ha estado ocultando algo terrible durante 40 años. Destruyó nuestra familia para proteger sus crímenes». «Papá, mamá quiere hablar contigo», dijo Austin. Escuché voces apagadas, y luego Renata tomó la llamada. «Dale, yo no sabía. Te lo juro por Dios que no sabía. Mi padre me dijo que tú me frenabas, que eras menos que nosotros. Pero todo eran mentiras, ¿verdad? Él tenía miedo de ti». «No de mí, Renata», dije. «De la verdad que mi tío dejó atrás». Ella lloraba ahora. Un llanto profundo, tembloroso, el tipo de sollozo que solo había oído una vez, cuando su madre tuvo cáncer. «Arruiné nuestro matrimonio por una mentira. Dejé que él me envenenara contra ti. Dale, nuestra vida era real y la destruí por su aprobación». La agente Concaid tocó mi hombro y me mostró su tablet. El gobierno acababa de congelar más de 50 millones en activos de la familia Puig. El imperio de mi suegro, construido sobre sangre y traición, había colapsado en un solo día. Gordon Puig fue sentenciado a 15 años en prisión federal por crímenes financieros que abarcaron 4 décadas. El juez lo calificó como una de las operaciones de lavado de dinero más extensas jamás descubiertas en Arizona. Travis recibió 5 años y perdió sus licencias inmobiliarias en 7 estados. Marlene, absuelta de participación directa pero devastada por la vergüenza, se mudó a Maine para vivir con su hermana. Nunca volvió a hablarme, ni siquiera para disculparse. Desert Financial Bank enfrentó supervisión federal y pagó 90 millones en multas por fallas institucionales. 23 ejecutivos fueron acusados formalmente. El escándalo ocupó titulares nacionales durante semanas. Los reporteros lo llamaron la Red Puig y trazaron conexiones hasta oligarcas rusos que habían usado el suroeste estadounidense como su lavadora personal de dinero sucio. El programa de protección de testigos del gobierno me ofreció una recompensa sustancial por los documentos recuperados,
$2 millones, más otro millón proveniente de los activos incautados, como compensación por la destrucción deliberada de mi negocio. No se trataba del dinero, aunque ciertamente ayudó. Se trataba de la reivindicación. Todas las personas que habían visto a Gordon humillarme en cenas del club de campo ahora conocían la verdad. El hombre que me llamó tierra bajo sus uñas iba rumbo a prisión federal con grilletes. Usé el dinero de la recompensa para reconstruir Green Valley Landscapes. Pero esta vez lo hice bien. Volví a contratar a Miguel y a mi antigua cuadrilla, dándoles participación accionaria en la empresa. Somos más grandes ahora que antes, con contratos que la influencia de Gordon nunca más podrá tocar. El complejo médico que había cancelado nuestro contrato durante la campaña de Gordon contra mí, llamó rogando que regresáramos. Les cobré el doble. Papá, tú nunca fuiste insuficiente, me dijo Brianne en una cena 6 meses después de la sentencia de Gordon. Ellos eran los que no eran lo suficientemente buenos para ti. El abuelo era un criminal escondido detrás de su dinero. Austin cambió su carrera de negocios a justicia criminal, inspirado por la agente Concaid y la investigación. Quiero atrapar a los Gordon Puyt del mundo, papá, me dijo. A los que creen que son intocables porque usan trajes caros y pertenecen a los clubes correctos. Renata y yo no nos reconciliamos. Había demasiado daño. Demasiadas palabras crueles. Demasiada confianza rota. Pero encontramos la manera de ser cordiales por el bien de nuestros hijos. Admitió que su padre la había estado envenenando durante años, gota a gota, como arsénico. Me hizo creer que merecía algo mejor, dijo en nuestra última conversación sobre el matrimonio. Me convenció de que tu falta de ambición me detenía. Pero, dale, lo que yo tenía contigo ya era mejor que cualquier cosa que pudiera ofrecer su mundo. Cambié amor verdadero por oro de tontos. Vendió la casa y se mudó a un pequeño apartamento en Tempe, trabajando para reconstruir su carrera inmobiliaria sin las conexiones de su padre. La última vez que supe de ella, le iba bien, enfocándose en ayudar a familias jóvenes a encontrar su primer hogar en lugar de perseguir listados de lujo. El oficial Ramón Valdez y yo nos convertimos en amigos improbables. Nos reunimos por una cerveza una vez al mes en un bar deportivo del centro. «Sabe, señor Hutchinson», me dijo una noche. Aquella noche que lo detuve, casi no corro su licencia. Algo me dijo que la revisara. Tal vez fue instinto. Tal vez fue otra cosa. Ese algo más tal vez había sido el tío Roy cuidándome. Nunca lo sabré con certeza, pero me gusta pensar que estuvo esperando todos esos años, esperando el momento adecuado para que la justicia finalmente llamara a la puerta. Él murió protegiendo a Estados Unidos de enemigos ocultos a plena vista. Y 37 años después, su sobrino terminó el trabajo. Sigo manejando camionetas, sigo trabajando con mis manos, sigo llegando a casa cubierto de tierra honesta. Pero ahora conozco la verdad. Gordon Puyt no intentó destruirme porque yo no fuera lo suficientemente bueno. Intentó destruirme porque temía que tal vez si fuera lo suficientemente bueno, como para exponer lo que su familia realmente era. El jardinero al que él se burlaba por jugar en la tierra había estado sentado sobre un tesoro enterrado todo ese tiempo. El tipo de tesoro que puede derrumbar reinos construidos sobre mentiras. Mi historia no trata sobre la venganza, ni siquiera sobre la justicia, realmente. Trata sobre la paciencia de la verdad. Sobre cómo los secretos enterrados en el desierto encuentran la manera de salir a la superficie cuando llega el momento adecuado. Trata sobre entender que, a veces, las personas que te dicen que no eres suficiente, en realidad solo están aterradas de que seas mejor que ellas en todo lo que de verdad importa. Los hombres que mantienen los jardines, que construyen con sus manos, que se ganan sus callos y llevan su sudor con orgullo, somos la columna vertebral de este país. Y, a veces, también somos quienes terminamos manteniendo limpia a América de maneras que nadie espera. Si esta historia te aportó valor, por favor pulsa el botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por los estándares de otra persona. Deja un comentario abajo sobre algún momento en el que alguien